Hola, somos la Comisión 6 y en este trabajo práctico vamos a presentar el mecanismo de excéntrica, un dispositivo mecánico utilizado para transformar un movimiento rotativo continuo en un movimiento alternativo lineal. Este mecanismo es uno de los más antiguos empleado en la ingeniería mecánica. Desde hace más de 2 siglos forma parte de las máquinas industriales debido a su sencillez, precisión y confiabilidad. Con el paso del tiempo, fue incorporándose en prensas mecánicas, bombas, alimentadores vibratorios y diversas máquinas automáticas, donde todavía hoy continúa siendo una solución muy utilizada. Aunque actualmente existen sistemas hidráulicos, servomecánicos capaces de realizar funciones similares. La excéntrica sigue siendo elegida en muchas aplicaciones por su bajo costo, facilidad de fabricación y reducido mantenimiento. Durante este video explicaremos su principio de funcionamiento clásico y además presentaremos una variante geométrica fascinante que utiliza este principio, el triángulo de Rolow. Veremos sus componentes, aplicaciones reales, ventajas, limitaciones y mejoras tecnológicas. Para comprender el funcionamiento, primero tenemos que entender qué significa el término excentricidad. En geometría, el centro de un círculo es el punto que distante a toda la circunferencia. En una excéntrica, el eje de giro no pasa por ese centro, sino que está desplazado una determinada distancia. Ese desplazamiento recibe el nombre de excentricidad. Cuando el motor hace girar el eje, la excéntrica también gira. Debido al desplazamiento del eje, el borde del disco nunca permanece a la misma distancia del seguidor. Durante una vuelta completa existen momentos en los que el seguidor es empujado y otros en los que retrocede. De esta forma, el movimiento circular se convierte en un movimiento lineal alternativo. La longitud del recorrido depende del valor de la excentricidad. Si aumenta, también aumenta la carga del mecanismo, permitiendo un movimiento repetitivo muy preciso. Ahora bien, si aplicamos este principio de excentricidad a geometrías más complejas, obtenemos resultados sorprendentes. Desarrollamos una simulación en Working Model 2D de un triángulo de Rolow. Al rotar confinado en una guía cuadrada, su centro no es fijo, sino que describe una trayectoria de 4 arcos elípticos. Para lograr esto, en realidad, necesitamos acoplar un mecanismo excéntrico a su eje. El mecanismo de excéntrica clásico está compuesto por diferentes elementos que trabajan de forma conjunta. El primero es el eje de transmisión, que no solo recibe el torque del motor, sino que suele estar acoplado a un volante de inercia que almacena energía cinética. Solidaria a este eje está la excéntrica. Su función es actuar como una memoria mecánica. Su perfil físico dicta exactamente la ley de movimiento que tendrá la máquina. Luego tenemos el seguidor, que transforma la rotación en traslación. Para reducir la fricción se suele usar seguidores de rodillo. Un detalle crucial es que el seguidor necesita mantenerse en contacto con la excéntrica. Para ello se utiliza la gravedad o un resorte de retorno mecánico. Finalmente, el vástago guía el movimiento en un eje estrictamente lineal, soportado por el bastidor que absorbe todas las fuerzas de reacción. Cuando llevamos esto al triángulo de Rolow en nuestro diseño CAD y nuestro prototipo físico, las funciones se adaptan a esta geometría. Por un lado, el rotor, el triángulo, es la herramienta activa. Sus aristas son las que barren el área cuadrada. La guía, el estator, actúa como nuestro bastidor, que es la matriz que restringe el movimiento del triángulo. El acople cardánico o cardan. Esta es la pieza clave en el diseño que nosotros armamos. Como el centro del rotor describe arcos elípticos, no podemos conectar de manera rígida y directa al taladro. Para solucionar esto, el triángulo se lo pone en un cardan que gira con el taladro. Esta junta articulada transmite el torque de rotación de manera continua, al mismo tiempo que absorbe cinemáticamente el desplazamiento lateral y orbital del rotor. Debido a su simplicidad, el mecanismo posee gran variedad de aplicaciones. Una de las más importantes son las prensas excéntricas para cortar y doblar chapas. Otra aplicación muy conocida son las bombas de diafragma, donde la excéntrica mueve un diafragma flexible. También lo encontramos en alimentadores vibratorios. La máquina que observamos en este video nuestro constituye un ejemplo práctico de aplicación clásica, pero además corroboramos nuestro diseño CAD fabricando este prototipo funcional en impresión 3D.
Como pueden ver al girarlo manualmente, el mecanismo excéntrico permite que los vértices del rotor lleguen a las esquinas. Esta es la base de la broca de Watts, patentada en 1914, una herramienta industrial real que permite a torneros mecanizar agujeros cuadrados de forma continua en una sola operación. Ahora vamos a hablar de las ventajas, desventajas y las aplicaciones en motores. Cuando analizamos el mecanismo excéntrico de forma crítica, tenemos que compararlo con otras soluciones de la industria moderna, como son los sistemas hidráulicos o los servomotores lineales. La gran ventaja del mecanismo excéntrico frente al hidráulico es la velocidad del ciclo y el mantenimiento. Por ejemplo, una prensa excéntrica mecánica es mucho más rápida, no tiene fugas de aceite, no requiere de bombas muy complejas y su coste inicial es muy inferior. Además, concentra su fuerza máxima justo en el punto muerto inferior, que es ideal para el estampado y el corte de chapas. Y frente a un servomotor, el excéntrico es inmensamente más robusto para soportar impactos severos sin dañar componentes electrónicos. Y sin embargo, sus desventajas son notables en cuanto a lo que es la flexibilidad, como por ejemplo un cilindro hidráulico donde podemos programar la carrera, la fuerza y la velocidad en cualquier punto del recorrido. En cambio, en el excéntrico, la carrera es fija e inalterable, porque depende de la geometría del disco. Y además, el perfil de velocidades en un excéntrico es casi armónico, lo que significa que arranca y frena bruscamente en los extremos, generando vibraciones y fuerzas de inercia que pueden fatigar el material a altas revoluciones. Ahora, estas mismas ventajas y desafíos se ven reflejados en una aplicación más extrema, que es el motor rotativo Wankel. Como podemos ver, el rotor excéntrico de reloj reemplaza a los pistones para lograr una transmisión increíblemente suave y de gran relación peso-potencia, pero sufre las mismas desventajas que el mecanismo excéntrico, que son los desgastes severos en los vértices, que vendrían a ser en los extremos del triángulo, que ahí se colocan los sellos Apex, y es un desafío constante de lubricación y control de emisiones. Actualmente este mecanismo continúa evolucionando gracias al desarrollo de nuevos materiales. Las excéntricas modernas suelen fabricarse mediante mecanizados CNC, con aceros tratados térmicamente. Se incorporan rodamientos especiales, sistemas automáticos de lubricación, sensores de vibración e incluso excéntricas regulables para modificar la carrera sin reemplazar componentes. La ingeniería ha buscado solucionar las limitaciones con innovaciones fascinantes en dos grandes campos. En primer lugar tenemos la innovación en manufactura, con excéntricas de carrera variable. Para solucionar el problema de la carrera fija, hoy existen mecanismos de excéntrica doble. Consisten en un buje excéntrico montado dentro de otro buje excéntrico. Mediante un sistema de engranajes planetarios, el operador puede rotar la excéntrica interior respecto a la exterior. Al desfasarlas, las excentricidades se suman o se anulan, permitiendo a la máquina cambiar su recorrido de 0 al máximo en cuestión de segundos, cambiando la robustez mecánica con la flexibilidad de ajuste moderno. Otro campo de estudio es la innovación en geometría y termodinámica, donde encontramos el motor Liquid Piston. Respecto al triángulo de reloj y los problemas del motor Wankel, la mayor innovación actual es el motor Liquid Piston con ciclo híbrido de alta eficiencia. Ahora, en lugar de un rotor triangular girando en una carcasa ovalada, se tiene un rotor ovalado girando dentro de una carcasa triangular. Con esto se logra que los problemáticos sellos de vértice ahora estén fijos en el bastidor de la carcasa y no en el rotor móvil, lo que elimina la fuerza centrífuga que los destruía y permite lubricarlos directamente desde el estator. El resultado es un motor rotativo hipereficiente, del tamaño de un melón, capaz de impulsar drones militares y generadores portátiles con una fracción del peso de un motor de pistones tradicional. Como conclusión, podemos afirmar que el mecanismo de excéntrica continúa siendo una solución eficiente, desde su formato circular clásico hasta geometrías complejas como el triángulo de reloj. Su robustez, confiabilidad y bajo costo explican por qué continúa presente en numerosas máquinas industriales. Esperamos que este video haya permitido comprender su funcionamiento y su importancia en la ingeniería mecánica. Muchas gracias por su atención.